Pero hoy estamos estudiando el libro de Esther. Y ya se nota que soy maestra, ¿verdad? Los maestros no se sientan. Y el libro de Esther es un libro de gran enseñanza, muy refrescante. Por primera vez en mi vida lo leí detalladamente, concienzudamente, poniendo atención a cada lugar, a cada verbo, a cada acción. Y les quiero hablar primero del trasfondo histórico del libro de Esther. Este libro se sitúa en el período del imperio persa entre los años 482 y 478 antes de Cristo. El autor no se sabe a ciencia cierta quién escribió este libro. Se cree que pudo haber sido Mardoqueo, que era primo de Esther, y obviamente él, como participa en todo el libro, en todo este libro, conocía de primera mano todos los detalles. También hay otros que piensan que pudo haber sido Esdras, porque número uno, él era un escriba, y segundo, menciona algunas cositas de aquí y de allí de Esther en el libro de Esdras, pero con ciencia cierta no se sabe quién lo escribió. Otro detalle importante es señalar que el libro de Esther, al igual que el libro Cantar de Cantares, no menciona el nombre de Dios por ningún lado. Sin embargo, se ve a Dios reflejado en cada una de las estrofas del libro. Dios está presente, está actuando, está trabajando, está ayudando a su pueblo. Los personajes principales son Asuero, que es el rey del imperio persa, Mardoqueo, que es el primo de Esther. Esther quedó huérfana de padre y madre, y Mardoqueo, que era primo de ella, decidió adoptarla y terminarla de criar. Esther era una mujer judía del linaje y descendencia de Benjamín. Y por último, Amán. Amán es el primer ministro de Asuero, que era el rey en aquel tiempo. Y una de sus características era que era bien ambicioso, era bien calculador, era bien buscando su propio beneficio, y encima de eso odiaba a los judíos. Así es que yo le voy a pedir que usted saque su guía de estudiante, ¿verdad?, que se le dio aquí, porque ya la primera pregunta se le fue contestada, ¿verdad?, de cuándo se escribió el libro, etcétera, etcétera. Entonces empezamos en el capítulo 1. Asuero, que es el rey de aquella época, decidió hacer una pequeñita fiesta, porque yo no le puedo decir si Asuero era un rey bueno o no bueno, pero como que, ¿verdad?, tenía sus ínfulas de ser rey, etcétera, etcétera. E hizo una fiesta para dar a conocer su imperio, que su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, con más de 120 ciudades o pueblos, ¿verdad? Y esa fiestecita duró unos 180 años. Y obviamente todos los reyes se encargaban de dar comida y bebida a todo el que estaba presente en esa fiesta. Y después de esos 180 días, decidió hacer otra fiesta más, pero esa duró menos, esa duró 7 días, y
él lo que quería era enseñar y mostrar su palacio, cómo vivía, la opulencia del palacio. Esa era una de las costumbres o de las características que tenían los reinados en aquellos tiempos, que donde vivían eran unas mansiones, todo era con oro, plata, ¿verdad? De piedras preciosas, etcétera, etcétera. Así es que el rey en esos días, obviamente, también él tomaba, y dicho en buen puertorriqueño, o se ajumó, o se emborrachó, o se gendió. Esos son los 3 términos que usamos en Puerto Rico. Gendío es el que no se puede ni aguantar a sí mismo. Entonces, decidió llamar a su esposa Vasti. Él tenía a su esposa, y esta se le ocurre la gran idea de rechazar su invitación. Ella quería estar con su gente, no quiso ir donde el rey, y el rey se molestó. Así es que el rey le pregunta a sus personas que lo ayudan, ¿verdad?, en algunas tomas de decisiones, de sugerencias, le dice: ¿qué es lo que pasa aquí? Mi reina no quiere venir donde mí. ¿Qué ustedes me aconsejan que yo puedo hacer, que yo debo hacer? Entonces estos le recomendaron que estableciera un decreto donde la destituyeran como reina, se le quitara el título y que se busque a otra y la suplante, ¿verdad? Así es que el rey hizo exactamente eso mismo. Pasó una ordenanza para que se busquen a las doncellas más bellas del reino, para que él pueda entonces elegir. ¿Está bien hasta allá? ¿Están entendiendo? Okay. Para que él pueda elegir. Entonces, entre las elegidas estaba esta joven muchachita de nombre Esther. Entre todas esas muchachas, se le llamaba doncellas. Esther, el rey tenía costumbre de que le llevaban una y después le llevaban la otra, etcétera, etcétera. Y cuando el rey vio a Esther, quedó prendado. Parece que la belleza de Esther era muy grande. Y entre todas las doncellas, Esther sobresalió ante los ojos del rey. Y el rey la escogió como reina. Y esa fue la nueva reina junto con él. Y cuando decidió que ella era la reina, decidió ataviarla con todas las pompas y con todos los guindalejos y las gangarrias que había que ponerse en ese tiempo, ¿verdad? Así es que ustedes han visto que los reyes usan una cosa y después otra encima y después otra cosa y para aquí y para allá. Bueno, así es que él la hizo su reina, y a Mardoqueo, que era el primo de Esther, él no sabía mucho de Mardoqueo, pero Mardoqueo como que se paseaba por allí y él estaba siempre bien pendiente que nadie le fuera a hacer daño a Esther. Y otra de las cosas bien importantes fue que él le dijo a Esther: cuando tú estés en el palacio, ni se te ocurra decir que tú eres judía. Bien importante. Bueno, así es que Mardoqueo entraba y salía y chequeaba que no le hicieran daño a su muchacha o se la trataran mal. Así es que el rey, en una de esas conversaciones que Mardoqueo escuchó, él escuchó que habían 2 eunucos que estaban tramando matar al rey. Él se lo dice a Esther, y Esther va donde el rey y se lo dice: mira, hay 2 personas ahí que me dijo mi primo, que se llama Mardoqueo, que quieren matarte. La Biblia no dice que se lo dijo a sí mismo, pero yo se lo pongo así. Entonces el rey mandó a hacer investigación sobre esto, y encontraron que sí, que lo que le dijeron era verdad.
Y por supuesto, esos dos eunucos le cortaron la cabeza, digo yo. Y una de las cosas que más me impresiona a través del libro era que el rey se preocupaba de que todas las cosas que pasaban en el reino, fueran buenas o fueran malas, se registraran. Y había alguien que siempre registraba los hechos, le llamaban crónicas. A raíz de esa situación, Amán, ¿verdad?, que se descubrió que había alguien que quería matar al rey, pero no sabían exactamente quién, Amán se convirtió en el primero en mando, obviamente después del rey. Era el segundo en mando, el primero era el rey. Y esta posición le daba todas las ventajas y todos los beneficios casi que tenía el rey. Inclusive los demás que estaban en el reino y los sirvientes se suponían que les enseñaran pleitesía, ¿verdad? Se doblaran entre él, le besaran la mano si él quería que se la besaran, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que Amán odió a Mardoqueo porque a Mardoqueo era el único que no ni bajaba la cabeza, ni se arrodillaba delante de él, ni le hacía ningún tipo de pleitesía. Y Amán eso lo puso fúrico. Así es que decidió volver al rey diciéndole que, como coraje, diciéndole que los judíos estaban esparcidos por todo su reino y que tuviera cuidado. Le empezó a sembrar cizaña, ¿verdad? Ten cuidado con esa gente, porque esa gente tiene unas costumbres diferentes a las de nosotros y lo que pueden hacer es dañar las cosas que tú creas y eso nos va a crear o te va a crear mucho problema. Y el rey pues, creyó que esa recomendación o esa consulta que le estaba diciendo Amán podía ser. Así es que Amán lo manipuló. Eso lo vemos en el capítulo 3, versos 9 al 12. El rey dio la orden y se movilizó todo su ejército para cumplir con sus órdenes. Y nuevamente todo lo que ocurría en el reino quedaba registrado en las crónicas. En el capítulo 4, Mardoqueo le pide a Esther que interceda por los judíos, porque como estaba este edicto y iba a haber una persecución, esos eran sus hermanos, ¿no? Así es que Mardoqueo le dice a Esther, tú vas a tener que ir donde tu marido, que es el rey, y mira a ver qué tú haces, porque si no, la sangre va a correr. Así es que Esther pues le hace caso a Mardoqueo, pero parece que a oídos de Mardoqueo llegó noticias muy terribles, no lo dice la Biblia así, pero por su reacción, la Biblia dice en el capítulo 5 que Mardoqueo estaba tan y tan atribulado que rasgó sus vestiduras, y sus vestiduras eran de silicio. Cuando alguien rasga las vestiduras, eso lo que significa es que la ofensa, el dolor, la persecución que siente es muy intensa. Y silicio es que se hacen unas vestiduras usualmente de pelo de animal, incómoda y picante, pero es como una manera de sacrificarse, ¿no? De exponer, de no estar cómodo precisamente para eso, para poderse ir a la batalla. Así es que Esther, por supuesto, fue donde el rey y le dijo, en el capítulo 5, 3 días después de que se desata esa conspiración, Esther se pone su atuendo de reina y se presenta delante del rey, y él se conmueve al verla, porque como les dije antes, el rey quedó prendado de Esther.
ella le hace una invitación al rey y a Amán para hacerle un banquete que ella va a preparar precisamente para ellos. Amán se volvió loco y sin idea y fue a la casa y le dijo a la mujer, ¿tú sabes qué? La reina me ha invitado a mí y al rey a su casa que nos va a hacer un banquete. Bueno, y así lo hicieron. Ella invita al rey Amán y prepara banquete para ellos. Mientras están en el banquete, ella preparó, el rey le pregunta a ella, dime, ¿qué tú deseas? Debe ser que en aquel momento, a lo mejor, si las reinas yo creo que no cocinaban, etcétera, etcétera, pero si desean ese gesto, pues tenía que ser que algo quería, ¿verdad? Yo no sé las damas de aquí, pero cuando yo quería algo, yo preparaba una buena comida. Oh, sí, para mantener a ese hombre ahí y que yo pudiera conseguir lo que quería. Eso no quiere decir que cuando yo les cocino a ustedes quiero algo de ustedes. No. Pero Esther los invitó por segunda vez para otro banquete. Y el rey le dice a ella, ¿qué tú quieres? Tú como que estás muy sandunguera, tú como que estás muy salamerosa, tú como que, ¿qué es lo que tú quieres, verdad? Y Esther estaba buscando el momento propio para pedirle lo que ella quería. Así es que Amán estaba muy contento con la invitación hasta que se enfrentó a Mardoqueo. Y cuando él se enfrentó a Mardoqueo, lo que quería era que Mardoqueo le rindiera el honor que él se merecía. Y Mardoqueo, no se daba ni por enterado. Y Mardoqueo no quería hacerlo. Y ese Amán se puso pero fúrico. Y fue a su casa y le dijo a su mujer que Mardoqueo era la única persona que no le rendía algún tipo de pleitesía a él. Y ella le dice, bueno, vamos a construirle una horca y dile al rey lo que está pasando para que lo ahorquen, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 6, el rey por su parte no podía dormir una noche, y pidió que le trajeran los libros donde estaban escritos los eventos de la ciudad y pidió que se los leyeran. Nosotros no, nosotros leemos un libro y nos da sueño, pero a él había que leérselo. Bueno, es ahí cuando el rey, a medida va escuchando todo lo que ha ido pasando, el rey se da cuenta de que Amán está teniendo... Ay, se me perdió el orden de esto. Se dio cuenta de que Amán lo estaba traicionando. Si vamos al capítulo 3, ¿quién me lee el verso 5 y 6? Y yo voy a leer del 9 un poquito más adelante. Si place al rey decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos los tesoros al rey. O sea, Amán decide como que ayudar al rey, como si el rey necesitara ayuda, ¿verdad? Ayudar al rey y poner de su fortuna para crear un estatus más grande delante del rey. Así es que llegan al segundo banquete y ahí es donde el rey le dice a Esther, dime, ¿qué es lo que tú quieres pedirme? Pues yo sé que tú algo tú quieres por ahí, dime, ¿qué es lo que tú necesitas de mí? Y en el capítulo
7. Qué brinco di, ¿verdad? Ok, antes de que ella le diga al rey, Mardoqueo le había ido informando a Esther todo lo que estaba pasando el pueblo judío y todo lo que estaba sufriendo el pueblo. Y obviamente, si Mardoqueo estaba dolido, también Esther estaba dolida. Así es que Esther entonces hace ese segundo banquete y le dice a su esposo, y le dice al esposo que ella quisiera que él permitiera que los judíos no fueran castigados, que los judíos quedasen libres, porque ese era su pueblo también, y si él le hacía daño a ellos, es como si se lo hiciera a ella. Sí, vamos a la guía del estudiante. Tienen ahí los personajes principales, los pueden ir llenando. ¿Y por qué Vasti dejó de ser la reina? ¿Y cómo fue elegida Esther como reina? Y antes de continuar con la última parte, yo quiero traerles a la atención que Esther, aunque estaba guiada por su primo, pero no era porque Esther no sabía o porque Esther no entendía de la situación. Y Esther se tomó unos riesgos en una época que era de hombres. Todavía vivimos en una cultura un poco machista. Yo digo que el término está un poco mal dicho, pero sí, todavía hoy en día se ve que algunos hombres en posición o en la casa o donde sea quieren discriminar, como dice el hermano, contra las mujeres, la esposa y los hijos. Sin embargo, Esther actúa de forma astuta, y le pregunto ya a ustedes, especialmente a las mujeres, y entonces a los hombres, para que busquen a ver si su esposa se acuerda algo. ¿Saben ustedes o se acuerdan ustedes de algunas situaciones donde lo que su esposa le dice, de momento uno no está de acuerdo, pero cuando entonces uno se queda solas y sigue pensando, púnchale, yo creo que ella tiene razón? Nuestros hijos usaban mucho esa arma y algunas madres no sabían usar esa arma correctamente, pero muchas veces, por respeto, los hijos van donde mami. Mira, mami, chica, yo quiero esto. Usualmente es para ir a un bailecito, usualmente es para ir al cine de noche. Yo me acuerdo cuando mis hijos iban al cine, era a las 12 de la noche, y yo decía, pero las películas dan a las 7, pero había que llevarlo, y después a las 2 horas iba visca del sueño a buscarlo, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan ustedes, ¿se acuerdan ustedes de algo que haya pasado donde su esposa muy sabiamente, con una palabra dulce y suave, le ha hecho caer en cuenta a usted de algo que está pasando, y usted ha tenido que decirle, fíjate, tú tenías razón? ¿Se acuerdan ustedes de algo así? Allá veo que el esposo de Aida se está sonriendo. Parece que Aida lo puso en muchas situaciones de esas. No, no lo dude. Pero piensen, ¿verdad? En mi casa, pues, desde muy temprano no había papá, no había esposo presente.
Así es que yo era los dos roles. Y me acuerdo que una vez mi hijo, que tenía como 15 años, llegó de la escuela y me pidió permiso porque quería ir a la casa, ahora mismo no me acuerdo de quién. Y yo le dije que no. Mis razones, era día en semana, había tareas que hacer, etcétera, etcétera. Y él se le ocurre la brillante idea de decirme: yo quiero que tú sepas que tú me estás violando mis derechos constitucionales, porque él estaba en la clase de Civics y eso era lo que estaban tocando en ese tiempo. Y yo lo miro así, pero él no se supo posicionar. La cocina tenía una sola entrada y yo estaba en la entrada. No había para dónde coger a menos que no se trepara por los gabinetes. Y yo, como mi hijo a los 15 años ya medía 6 pies con 2 pulgadas, yo vi una tapa de un caldero grande que yo tengo y yo cogí la tapa y se la puse aquí, lo fui empujando hasta la ventana. Y yo hice así y le dije: yo quiero que tú sepas que en esta casa, que en este país se vive una democracia, pero en esta casa se vive una mamicracia. Aquí se hace lo que yo digo, como yo lo digo, cuando yo lo digo y si yo lo digo. ¿Está claro? Sí, mami, sí. Se fue. Y al momento yo escucho que mi hija le dice: pero ¿a quién se le ocurre decirle a mami una cosa como ese? Pero tú eres bruto. ¿Qué pasó? A mí me estuvo tan y tan cómico eso, porque ellos dos se defendían y a veces se me querían enfrentar porque yo no debía tratar a ella así o yo no lo debía haber tratado así. Pero esa cuando yo estuve haciendo el ejercicio para mí, esa fue la que se me vino a la cabeza, porque ella estaba súper preocupada por mí y por su hermano. Así es que, bueno, vamos a terminar esta fiesta. Algo que quieran comentar de lo que han escrito, algo que quieran compartir. No me han contestado la pregunta que le dije. ¿Quién es un valiente? Yo fui la primera que dije lo que pasó, pero en mi casa no habían varones. El varón. ¿Quién se acuerda de que Dios le haya puesto a usted en alguna situación donde usted haya tenido que intervenir y haya salido airosa y el agradecimiento se le da solamente al Señor? Gracias a Dios que tú lo detuviste, ¿verdad? Gloria a Cristo por eso. ¿Y cuántas cosas Dios no nos pone en el camino donde de momento nosotros nos encontramos como que esto es una tarea muy difícil para mí, pero al final y al cabo salimos bendecidos, ¿verdad que sí? Salimos bendecidos. Heme aquí. Ok, así que vamos a, como dice el pastor Edwin, a aterrizar este avión. Bueno, así es que el rey hace ordenanza para detener la persecución contra los judíos. Se entera que Amán es el cabecilla de todo este complot y de que lo que quería era, sabrá Dios, hasta destituirlo de su trono. Así es que el rey le pregunta a las personas con que él consultaba qué debo hacer. Y ellos le dijeron: no, pues mata a Amán también, porque imagínate. Y a él le dicen: pero queremos que tú sepas que todo esto que tú has descubierto y que se ha podido detener fue gracias a Esther, tu esposa, y a Amán, que si no fuera por ellos dos, no sabríamos dónde estaríamos en este momento. Y el rey vino, buscó a su esposa, la vistió con todos los lujos y las pompas y las coronas y las prendas que había que vestirla. En la misma horca que Amán le había dicho que preparara para matar a los judíos, el rey lo mandó a matar a él. Y Mardoqueo se volvió el primero, después del rey, el primero en mando,
y el pueblo de Israel fue liberado, fue sosegado, no siguió con su persecución. Y en los capítulos 9 y 10 celebran una fiesta que es la fiesta de Purim. Y esa fiesta es una fiesta que hasta el día de hoy celebran los judíos todavía, donde es una fiesta donde se conmemora la provincial liberación del pueblo judío en los tiempos de la reina Esther. El rey asigna a Mardoqueo como segundo en su reino y ahí termina el libro de Esther.